A través de Radio La Voz de la Costa, el Servicio de Salud Osorno presenta Conectados con tu Salud, un espacio semanal de promoción, prevención y difusión que busca acercar a la comunidad las conductas saludables y los programas de atención primaria en la provincia de Osorno. Conectados con tu Salud, ya se inicia. Ya se inicia, muy buenos días, sean todas y todos bienvenidos a un nuevo capítulo de Conectados con tu Salud. Este es un programa del Servicio de Salud Osorno y su Departamento de Atención Primaria, a través, por supuesto, de Radio La Voz de la Costa. Como todas las semanas, saludamos y agradecemos su preferencia a quienes a esta hora nos sintonizan en toda la provincia de Osorno a través de las distintas señales de nuestra emisora. En Conectados con tu Salud, cada semana los acompañamos con interesantes temas e invitados para acercar a la comunidad las conductas saludables y los diversos temas de salud que a usted le interesan. Bien, pues le cuento que en el capítulo de hoy vamos a conversar sobre diversidad sexual, un tema que también está relacionado con la salud, y para ello nos acompañan dos entendidos y expertos en el tema. Saludamos primero al psicólogo clínico del Centro de Salud Familiar, el CEFAM Marcelo Lopetegui Osorno, don Ignacio Alvarado Bustillos. Buenos días, Ignacio, ¿qué tal? Hola, muy buenos días. También nos acompaña la matrona y encargada del programa de adolescencia del mismo CEFAM, Marcelo Lopetegui. Ella es Constanza Barrientos Saldía. Muy buenos días, Constanza. Muy buenos días. Bien, pues comencemos contigo, Ignacio, ¿no? Bueno, primero expliquémosle a la comunidad, cuando hablamos de diversidad sexual, también está relacionado con la salud. ¿En qué sentido? Ya, la diversidad sexual hace alusión, digamos, a toda la diversificación o variedad de la orientación sexual de las personas, ¿ya? Respecto de sus preferencias sexuales, entendiendo que estos también son construcciones históricas, que las sociedades deberíamos ser flexibles en ir avanzando y progresando en la forma de vernos a nosotros mismos. Estos temas antiguamente eran más tabúes, ¿cierto? Afortunadamente hemos ido de a poco sensibilizando y valorando y visibilizando las diversidades sexuales, y por lo mismo agradecemos este espacio para poder conversar sobre estos temas. Para eso estamos, para hablar de distintas temáticas. Constanza, desde el área de la matronería, desde tu perspectiva, ¿cuál es la importancia de la diversidad sexual? Mira, en lo que es la salud siempre se prioriza, por ejemplo, la salud cardiovascular, ¿cierto? La salud mental, la salud nutricional. Y es bien poco conversado en la salud sexual, que en el fondo es el bienestar respecto a la temática y el que tú puedas expresarte y sentirte cómodo en lo que es tu orientación y tu expresión de género. Así que muchas gracias por esta instancia y poder conversar de este tema que es tan importante también en el ámbito de la salud integral de todas las personas. De nada, pues ya vamos a ir ahí hablando de los temas más específicos. Ignacio, por favor, hablemos de lo que significa género y sexualidad. Vamos por los conceptos claves. Mira, la sexualidad, vamos a entender que todas las personas somos seres sexuales desde que nacemos, ¿ya? Es muy bien sabido, y lo digo en términos muy simples, coloquiales, para que nuestra audiencia pueda entenderlo. Cuando un bebé de meses se toca su cuerpo y al tocarse su cuerpo, por ejemplo, para en sus genitales, le produce una sensación placentera o agradable, ya no erotizada, obviamente, lo entendemos así. Ese bebé de meses descubre que su cuerpo tiene una parte que reacciona de manera distinta a otra parte de su cuerpo, ¿ya? Entonces es súper importante entender que somos seres sexuales, porque también eso es clave para nuestra incluso preservación como especie, ¿ya? De tener estas sensaciones, de poder explorarnos, y de hecho sin esta como experiencia desde lo sexual, nuestra especie se hubiese extinguido hace mucho tiempo. Entonces esto es parte de nuestro desarrollo histórico como especie y es clave para nuestro desarrollo. Yo recuerdo de haber hecho un taller sobre sexualidad con niños de medio menor, digamos, son de 2 a 3 años, y claro, los papás están muy preocupados porque pensaban que yo iba a hablar de coito, ¿ya? Porque nosotros asociamos mucho la sexualidad al coito, ¿ya? Y claro, y es mucho más amplio, y es algo que trasciende a todas las etapas de la vida, ¿ya? Entonces, lo primero es entender la sexualidad como algo inherente al ser humano, que es algo innato que viene añadido a nosotros,
Y por lo mismo es importante hablarlo, no esconderlo y entender que es parte de nuestra naturaleza humana. Dentro de la sexualidad está el tema que tiene que ver con la orientación sexual, que por lo general alude a cómo nos relacionamos ya en términos de, por ejemplo, pareja o pololo, qué sé yo, en relación a otras personas. Y esa orientación sexual podríamos decir que durante muchos años, supongamos hasta la época del 50, 60, estaba lo hetero como que era como lo correcto, como lo normal, ¿ya? De hecho se habla de lo heteronormativo, como la norma de lo hetero. Yo recuerdo un profesor, me acuerdo, que contaba que en los años 60, profesor de psicología, que él tenía que hacer en la Católica, en Santiago, sesiones era como reeducación de la orientación sexual, donde las personas homosexuales le aplicaban corrientes cuando ponían estímulos. Por ejemplo, un hombre veía a un hombre desnudo y cuando él veía ese estímulo, le aplicaban corriente para que rechazara ese estímulo, ¿ya? Para mí la época del año 60 no hace tanto tiempo, ya está hablando de hace 60 años atrás en Chile. Entonces, la verdad es que hemos ido de a poco, dan ganas que fuese un poco más rápido, pero de ir entendiendo que tenemos una diversidad en cuanto a nuestra orientación sexual, que podríamos decir que en un extremo tenemos lo hetero, en otro extremo tenemos lo homosexual, ¿cierto? Pero esto no es como un caricello, no es sí o no. Está lo hetero, pero hay un mundo de abanico intermedio y en diferentes grados, ¿ya? De hecho, conversábamos hace un rato que hay unos estudios muy antiguos, como de la época del 50 por ahí, de un científico estadounidense que se llama Alfred Kinsey, donde él calcula estimativamente que la población heteropura, por ejemplo, un hombre que solamente se fijaría en mujeres y viceversa, alcanza cerca de un 20% de la población. Y los homosexuales puros sería un 15% de la población. Y todo el resto estaría en estos puntos intermedios. Bueno, cuando hablamos, por ejemplo, de posmodernidad, que es un término bastante extraño para mucha gente, pero la posmodernidad justamente tiene que ver con romper estas realidades tan como sí, no, negro, blanco, hetero, homo, y entender que los seres humanos tenemos una riqueza, somos diversos en demasiados aspectos, desde la forma de aprender, desde la forma de sentir y también de experimentar nuestra sexualidad. Ignacio, tú te estás refiriendo a lo que se conoce como los estereotipos de género, ¿no? Claro, que los estereotipos antiguamente, claro, era como que lo hetero, por ejemplo, era como lo correcto, y eso implicaba que viene el otro concepto que en términos de género, que sería como la expresión, en términos como culturales, de lo que yo siento que debo ser o lo que me dicen que tengo que ser por ser hombre o mujer. El hombre con las cositas azules, la pelota, el autito, la mujer, la faldita, la muñeca, ¿cierto? Pero fíjense que el tema del género es tan importante porque ya desde la cultura se nos está diciendo cuáles son nuestros límites. Recuerdo a nuestro gran científico, ¿cierto?, José de la Maza, diciéndole, por favor, dejen de comprarle cocinitas a las niñas, así como única opción. Exacto. Regalen un telescopio para que mire el universo, ¿cierto? Entonces, si tú lo miras desde ese punto de vista, el género es un tema clave en el desarrollo de las personas y siempre debería promover las máximas posibilidades de desarrollo. No debería ser restrictivo, por ejemplo, desde un estereotipo de suponer que por nacer hombre o mujer biológicamente tenemos que hacer o dejar de hacer ciertas cosas. Afortunadamente hemos cambiado. Por ejemplo, yo tengo 44 años. Yo recuerdo que la primera vez que me pude haber subido a un colectivo que lo manejó una mujer, habré tenido, unos 30 años. Igual, claro, uno desde el prejuicio, desde los estereotipos, andaba como más afirmado, ¿cierto? Un poco más como asustado por la costumbre, por suponer que es una actividad como nueva. Y claro, y uno ve que son mucho más prudentes que los hombres como para manejar. O las mujeres que manejan los camiones de la construcción, no de la construcción, de los camiones de la minería, ya que son tremendas máquinas, ¿cierto? Entonces, de esto se trata un poco también de entender que el mundo es diverso, que el mundo es complejo, que las personas debemos tener la posibilidad de poder expresarnos en nuestra identidad de género, cómo nos sentimos a nosotros mismos, más allá de los estereotipos que se nos han marcado. Y ojo, que la presión social es muy fuerte. Lamentablemente, desde la salud mental,
tenemos a un montón de jóvenes que han sido excluidos de sus familias a temprana edad por presentar una orientación sexual distinta a lo heteronormativo. Entonces, la sexualidad, la diversidad sexual y la salud mental es un tema súper clave, ¿ya? Son componentes sociales, pero también biológicos, ¿no? Algo que vamos a ir repasando durante el programa. Constanza, vamos contigo ahora. Expliquémosle a la comunidad, cuando hablamos de sexo biológico, ¿a qué nos referimos con eso? El sexo biológico está asociado a la genitalidad, en el fondo, desde la ecografía que a uno le designan el sexo. Por ejemplo, no, tu bebé va a ser mujer, tu bebé va a ser hombre. Y en base a eso comienza lo impuesto por la sociedad, que el baby shower sea azul, que el baby shower sea rosado. Eso es parte por el sexo biológico. Las personas que nos sentimos relacionadas o cómodas con nuestra genitalidad, es decir, vagina, vulva, pene, somos cisgénero, ¿ya? Pero ahí entramos luego al mundo de los transgéneros, que son las personas que no se sienten acorde con su genitalidad, ¿ya? Con el sexo biológico que se le entregó al nacer. Y ahí comienza, esta es otra, el ser trans es otra variabilidad de la expresión de género, como decía Ignacio, porque es en el fondo cómo la persona se quiere expresar y no cómo en realidad nació. Uh-huh. Constanza, relacionando todo también a la salud, que es lo que nos convoca, ¿no? ¿Cuál es tu experiencia a nivel de la atención primaria, a nivel de tu profesión, respecto a este tema en atención? Mira, yo como matrona en realidad agradezco todas las instancias que se nos han otorgado para capacitarnos en este tema, porque bien, como dice Ignacio, es algo en lo que estamos evolucionando como sociedad, y en la universidad sí, bueno, yo salí de la universidad como hace 5 años, pero es algo que ha ido creciendo, tanto en conversarlo como en el conocimiento que hay al respecto. Entonces, con los profesionales de la salud, tanto matronas, psicólogos, médicos, nos han ido capacitando, y eso nos ha dado las herramientas en el fondo para realizar una atención integral a estas personas. Porque, ¿qué es lo que pasa? Todas las personas que son trans tienen que saber que en el fondo uno tiene un nombre, que es el que está en tu carnet, pero en la atención tú puedes optar a tu nombre social, que es como tú quieres que te digan, ¿ya? Y eso es súper importante porque, de hecho, en las inscripciones en los centros de salud, tú puedes mencionar tu nombre social, que puede ser diferente a tu nombre común, por decirlo de alguna forma. Entonces, luego de eso, comienza toda esta atención integral, y la atención primaria intenta darte como el primer chance de atención, ya sea con matrona, con psicólogo y con médico. Y el médico es quien deriva al politrans, ¿ya? Que es un equipo que se encuentra en el hospital y que es especializado en esta atención. Ya es un equipo multidisciplinario que cuenta con urólogos, con ginecólogas y ginecólogos, con asistente social, con psicólogo, para también hay que comprender que esta atención no es solamente de la persona, sino que también es de la familia y el entorno, porque es súper complejo, por decirlo de alguna forma, cómo lo toma la familia también. En mi caso, que soy encargada del programa adolescente, lo veo más en adolescentes también, que también están más informados y se atreven más también, por decirlo de alguna forma, a optar por este camino de transicionar al género con el que se quieren expresar. Entonces, no solo es una intervención a la persona, sino también hay que ver cómo se encuentra la mamá al respecto, o el papá, porque tampoco es fácil empezar a llamar a tu hijo o hija por otro nombre, o comprender que va a empezar en la transición de, por ejemplo, de hormonas o otros procesos médicos y quirúrgicos que se realizan para poder transicionar al género que ellos desean. La información es clave y por eso que estamos haciendo estos espacios de conversación. Constanza, ahondar en un punto. Para una familia que nos puede estar escuchando en este momento y tiene esta inquietud, ¿cuál es el camino que tiene que hacer? ¿Tiene que ir primero a su centro de salud? Sí, para que la gente comprenda que está la atención primaria, que somos los SSAM, la atención secundaria, que son los poli, de cardio, de
de distintas cosas y el hospital en sí, que es donde se hospitalizan las personas. El hospital bases, ¿no? Exacto. Que la atención Entonces, terciaria. es la atención terciaria, exacto. Entonces, el primer paso es la atención primaria, que es el quien hace el diagnóstico en el fondo y la primera intervención. Pero usted consultando con médico y deseando la opción y bajo toda la consejería previa que se le hace, se le realiza una interconsulta o una derivación al Politrans. Y ahí comienzan las atenciones con el equipo multidisciplinario especializado en el tema. Bueno. O sea, la primera entrada es un médico en el fondo, porque el médico es quien realiza la interconsulta. Y como bien decía Ignacio, y transmitirle a la comunidad, esto tiene que dejar poco a poco de ser tabú, y cuando hay una inquietud de salud, todos pueden acercarse al centro de salud para buscar orientación. Ignacio, hablamos de sexo biológico, ahora hablemos de identidad de género. ¿Qué es? Sería como yo me identifico a nivel más subjetivo, a nivel mental, a nivel afectivo, con ciertos géneros en particular, digamos, dentro de, evitando las dicotomías, sí, no, negro, blanco, bueno, pero supongamos entre lo masculino y entre lo femenino. Hay que entender que esto tiene un trasfondo biológico, ¿ya? Por ejemplo, no sé si todos saben, pero los bebés durante el desarrollo todos partimos como mujeres, ¿ya? Basta que se active una inyección de testosterona durante el desarrollo, ¿cierto? Y este bebé puede pasar de un sexo de mujer a sexo de hombre, ¿ya? Hay que entender también que nuestra mente, nuestro cerebro no viene en blanco, que yo creo que es una cosa tan fundamental de entender porque es lo que yo diría que es el fondo de esta conversación para la gente que no se maneja en el tema. A modo de ejemplo, cuando uno ve las abejitas que hacen sus trabajos, o las hormigas, o pajaritos que empiezan a tejer, ¿cierto? su nido, ellos no van a clases donde les explican cómo se hace, lo hacen, ¿ya? Nuestro cerebro viene con cierto diseño. Y hay diseños de cerebro que están más arraigados a lo masculino por un tema de evolución histórica, y hay cerebros que están más diseñados desde lo femenino por una cuestión histórica. Pero a veces no calza este cerebro, por ejemplo, femenino, porque digamos que se activó la testosterona cuando no tenía que activarse y aparecieron los caracteres sexuales de hombre. O sea, hay un componente biológico también. Hay un componente ¿no? biológico a la base, ¿ya? Que es súper importante que la gente pueda entender que todo esto no es así como en el aire, no es cosa de gustos, no es cosa de moda. La población trans, que esta diferencia que no concuerda su identidad de género con el sexo biológico, por ejemplo, los adolescentes presentan 7 veces más intentos de suicidio. Y eso no es gratis, es porque el mundo que los alberga, que los recibe, ¿cierto?, muchas veces es bastante hostil, es agresivo, los segrega, y qué bueno sería que como cultura pudiéramos ser más conscientes, escuchar más, entender más, juzgar menos, es decir, escuchar más y juzgar menos. Y ojo que a veces uno mira como hacia la historia, mucho más atrás, por ejemplo, algunas comunidades indígenas de América, lidiaban súper bien con los géneros más fluidos, gente que no se identificaba ni con lo masculino ni con lo femenino, sino que se sentía de cierta forma, no arraigaba ningún estereotipo, y de hecho se les consideraba como seres espiritualmente más desarrollados, ¿ya? En algunas comunidades indígenas de Centroamérica, otras de México. Y sin discriminación. Y sin discriminación, de hecho, al contrario, como valorando como seres especiales, espirituales, porque trascendían, se salían de ciertos como límites y eran capaces de ver las cosas mucho más allá de los límites que tiene, por ejemplo, una persona heteronormada. Al respecto Constanza. quiero agregar, bueno, esa como definición que dice Ignacio, ahora igual tiene un nombre que se les dice los queer o los no binarios, que son gente que no se identifica con un estereotipo o una expresión o identidad de género. Pero el término, el decirlo o decir un chico que se siente no binario queer, al revés, como en las etnias más antiguas, ahora es como extraño. Entonces igual es importante que en este día de la conmemoración veamos, o sea, le tomemos la importancia al respeto y a la empatía que tenemos que tener con esas personas igual. Y que si escuchan ese término no se extrañen, porque en realidad es solamente alguien que no quiere definirse ni como mujer, hombre, ni hetero, ni homo, ni bi. Es alguien que simplemente
Vive. Fluye Fluye. en lo que es. Miren, vamos a dejar para el final ese tema de esta fecha conmemorativa que es muy importante, es ese mensaje que queremos transmitir. Por mientras yo le cuento que para quienes se vienen sumando a esta hora a la sintonía de Radio La Voz de la Costa, estamos presentando un nuevo capítulo del programa Conectados con tu Salud. Hoy estamos conversando sobre diversidad sexual en la salud con dos profesionales del CEFAM Lopetegui de acá de Osorno. Constanza, expliquémosle a la gente que nos escucha. Cuando hablamos de una persona transgénero, ¿a qué nos referimos? Mira, una persona transgénero es alguien que no se sienta acorde con su sexo biológico asignado al nacer. En el fondo, si tú tienes vulva y te sientes cómoda siendo mujer, eres cisgénero, ¿ya? En cambio, si tú naces hombre, pero no sientes una pertinencia con tu genitalidad, con tu pene, y quieres transicionar, ¿ya? Es decir, tu género sería transgénero, ¿ya? Y eso es súper importante, igual que lo sepa la comunidad en el fondo, porque ya las personas no son transexuales, son transgénero, porque el transexual se abocaba a la genitalidad. La palabra sexual es del sexo biológico, en cambio el transgénero es de identidad de género. Perfecto. Volvamos contigo, Ignacio. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de orientación sexual? Ya, la orientación sexual hace referencia más al tema como vinculativo, con quién yo me quiero vincular, ya sea yo puedo ser en un extremo hetero, homo, bi, ¿cierto? Y hay un montón de variabilidad en eso. En el fondo es todo lo no hetero, ¿ya? Esto es ¿Lo afectivo, por ejemplo? Lo afectivo. Por ejemplo, cuando como psicólogo me toca atender a jóvenes que están en este proceso, vamos a hablar de los jóvenes trans, ¿ya? Un joven trans sabe a muy temprana edad, que su sexo biológico no se corresponde con su expresión, con su identidad de género, y lamentablemente vive una expresión de género que no es la que quiere. Imagínate, ya, un hombre trans, es decir, que sería una persona que nació con su sexo biológico de mujer, ¿ya? Pero mentalmente siempre se ha sentido como hombre y se mira en el espejo como lo visten de niña, entre paréntesis, ¿cierto? Y se ve con vestido. Y esa persona vive un calvario, vive un tormento porque se siente encerrado en una identidad que siente que no es la suya. Y esa persona a muy temprana edad, incluso yo diría quizás como una forma de intentar buscar cierta calma interna, incluso ya tienen designado, ellos mismos se designan con un nombre, muchas veces, ¿ya? Aunque le hayan puesto Valeria por inventar un nombre, yo sueño con un nombre así, no sé, Carlos. Y internamente me pienso como Carlos, me siento como Carlos, que es una forma de tratar como de luchar. Muchos, por ejemplo, uno de mis pacientes trans, me acuerdo, trans hombre también, decía, yo sueño con que a futuro, por ejemplo, me hagan mi extirpación de senos, ¿cierto? Uh-huh. Tener aquí como plano y andar con chores en la playa y sentirme libre y que nadie me esté mirando como en este cuerpo equivocado. Y es un sueño, pero sí profundo, que no es una moda, no es un sentir pasajero, es algo mucho más profundo que tiene que ver con una historia de vida, que no es que haya aparecido de repente, no es porque tenía un amigo atrás. A veces la gente, las familias tratan de convencerse de que eso no existe, ¿ah? Uh-huh. Lo niegan porque a veces también lo ven como que ellos tuvieran algo que ver en eso. No hay una voluntad en esto es involuntario. Esto va creciendo con la persona. Muy bien, Ignacio. Dame un segundito, Constanza. Lo que pasa es que me están diciendo que no nos queda mucho, ¿ya? Así que, primero que todo, queremos recordarle a la comunidad, a la población que nos escucha, que el próximo 17 de mayo es el Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia. En ese marco, aquí con los expertos, por favor, en un último mensaje, vamos a partir contigo, Constanza, lo último que tú quieres expresar respecto de este día, de este tema en particular, y de cómo y qué queremos transmitirle a las familias, a los padres, a los niños o adolescentes que tienen esta inquietud.
Mira, yo creo que lo más importante en la conmemoración de este día es generar la conciencia en las personas del respeto hacia el otro. Más allá de la identidad de género, de la orientación de género, del sexo biológico, de todo, es una empatía por la otra persona, ¿ya? Yo creo que si uno se siente cómodo con su genitalidad, con su expresión de género, tiene que agradecerlo, pero también comprenderlo si en el otro no ocurre eso, ¿ya? Y no discriminarlo por aquello. La idea es que generemos cada día una humanidad y un mundo más respetuoso, más justo para todos, y de a poco ir eliminando estas circunstancias de odio y de discriminación hacia las minorías sexuales, que en el fondo no son minorías, porque no hay nada que puede ser ni mayoría ni minoría en el mundo. O sea, somos todos normales y, o sea, ni siquiera la normalidad existe en este caso. Así que Muchas con eso gracias. quiero terminar mi conclusión. Gracias, Constanza. Despedimos de esta manera a la matrona y encargada del programa de adolescencia del CEFAM Marcelo López de Osorno, Constanza Barrientos Saldía. El tiempo vuela en radio, así que, Ignacio, ahora te pedimos un mensaje a ti también desde tu particular mirada, el mensaje a las familias, a quien tenga esta inquietud, a buscar información y en fondo contribuir como servicio de salud a la no discriminación. Ya. En el fondo, invitar a los jóvenes y a las familias que se acerquen siempre a los dispositivos de salud, en este caso al CEFAM, como puerta de entrada para explorar, para conocer. A los padres, por favor, no juzguen tanto a sus hijos, escúchenlos, compréndanlos. No significa que uno tiene que darle el gusto en todos los chicos, ¿cierto? Pero traten de escuchar más y juzgar menos. Hay que entender, como igual quiero manifestar como algo que siento que es importante. El tema del género incluso no solo puede ser una complicación de salud mental para la población no hetero, como hemos conversado, ¿cierto? Sino que para la población hetero también, desde, por ejemplo, alguien que no sea hetero, puede vivir un calvario por la discriminación, pero una persona que es hetero también lo puede pasar muy mal desde estos estereotipos. ¿Cuántos hombres yo tengo que atender en mi consulta? Que son muchísimos. De hecho, yo diría que por algún motivo siempre son el motivo de consulta. Hombres machistas, violentos, con consumo de alcohol, que no expresan sus emociones, que están atrapados en una identidad de género hetero, machista, ¿ya? Que no le hace bien a nadie. Entonces yo creo que justamente esto ojalá sea un punto de apertura a reconocernos en la diversidad de lo que somos como seres humanos, salir de los estereotipos y vivir la diversidad de lo que somos como seres humanos para ser realmente libres. Muchas gracias, Ignacio. Despedimos así también al psicólogo clínico del CEFAM Marcelo López de Osorno, Ignacio Alvarado Bustillos. Qué oportuna y necesaria ha sido esta conversación. Esperemos haberle transmitido a usted, a su familia, todas las inquietudes. Y bueno, cualquier cosa puede revisar este material en el canal de YouTube próximamente del Servicio de Salud Osorno. Así estamos terminando un nuevo capítulo de Conectados con tu Salud. Usted siga en la sintonía de Radio La Voz de la Costa. Nosotros nos encontramos la próxima semana con nuevos temas e invitados y reforzando esto de contribuyamos entre todos a la no discriminación. Que tenga una muy buena semana. A través de Radio La Voz de la Costa, el Servicio de Salud Osorno ha presentado Conectados con tu Salud. Un espacio semanal de promoción, prevención y difusión en conductas saludables y los programas de atención primaria en la provincia de Osorno. Para volver a escuchar Conectados con tu Salud o revisar información relevante, puedes hacerlo en las redes sociales del Servicio de Salud Osorno, y si tienes dudas con respecto a tu salud, puedes llamar a Salud Responde 600-360-7777. Conectados con tu Salud. Regresa el próximo lunes.